Gracias, Señor, por estar en esta noche con mis hermanos y por todo el bien que tú nos haces. Quiero presentarte, Señor, en estos momentos tu palabra, más bien, Señor, mis labios, Señor. Tú sabes que soy un hombre débil, Dios, pero yo entiendo que tu poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Señor, como hombre débil, en esta noche me presento ante ti y te ruego, Señor, que pueda ser claro para que mis hermanos puedan entender tu palabra y que la gloria y la honra te la lleves tú siempre, porque tú eres digno, merecedor de esta gloria. Por Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos de la Iglesia de Burgos, que el Señor os bendiga y os guarde, que el Señor os mire con agrado y extienda su amor sobre vosotros, que nuestro Dios os muestre su favor y os conceda paz. Muy buenas noches, queridos hermanos, amados de Dios. Antes de continuar, quisiera expresaros dos cosas. La primera, hermanos, es que no me gusta nunca hacer referencia a mi persona, porque entiendo que es solo a Cristo al que tenemos siempre que dar la gloria, la honra y la alabanza. Pero en esta ocasión, hermanos, dadas las circunstancias de ser esta la primera vez que estoy entre vosotros, considero oportuno y casi necesario presentarme. Soy vuestro hermano José, de apodo Argentino. Soy un pecador arrepentido que por la gracia de Dios, hermanos, fui alcanzado siendo un adolescente hace ya muchos años de esto en las lejanas tierras de Argentina. Y que por esa misma gracia, hermano, fui llamado al ministerio y soy un siervo, un obrero del Señor que está en la iglesia de Ciudad Jardín, en Alicante, desde donde os mando un abrazo fraternal a todos en esta noche. Gracia y paz os sean multiplicadas. En segundo lugar, hermanos, quiero en esta noche expresaros mi gratitud porque entiendo que estar agradecido y no demostrarlo, hermanos, es como tener un regalo y no entregarlo. Por todo esto, gracias. Gracias, Iglesia de Burgos. Gracias, Pastor Robert. Gracias a mi muy estimado hermano Raúl. Gracias a todos en general por permitirme estar hoy con vosotros. En la vida, hermanos, en la vida cristiana, apenas nos damos cuenta de que recibimos mucho más de lo que damos y que solo con gratitud la vida se enriquece. Dicho esto, hermanos míos, hoy y desde la humildad quiero hablarles acerca del tema de la suficiencia de las Escrituras. Gloria al Señor. Pero no sin antes, hermanos, darles una breve introducción y una pequeña definición del tema propiamente dicho, para posteriormente, hermanos, entrar a desarrollar desde una perspectiva más exegética el tema en sí que nos atañe en esta noche. Realmente, hermanos, creo que este es un tema vital. Como iglesia, hermanos, y como congregación que estamos edificados sobre el fundamento de las Escrituras, considero que este tema es muy importante. Creo, hermanos, que hoy en día hay una estrategia que se está levantando de forma sutil, incluso a muchos cristianos que se hacen llamar evangélicos, y que está siendo planeado y dirigido y tristemente, hermanos, aceptado y adoptado por muchísimas personas en iglesias evangélicas y que básicamente es un ataque en contra de la suficiencia de las Escrituras. En toda época, hermanos, y en todo tiempo, la palabra de Dios ha sido y está siendo atacada desde diferentes perspectivas, ya sea, por ejemplo, por medio de la teología liberal, el modernismo o el posmodernismo, cosas estas, hermanos, en las cuales no quiero entrar en detalle en esta noche porque no es el tema. Y tenemos que ser, hermanos, cuidadosos, cautelosos y vigilantes para ver cómo está siendo atacada la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que primordialmente hoy el ataque está viniendo de aquellos que niegan la suficiencia de las Escrituras para todo asunto de fe y conducta. Podemos definir, hermanos, la suficiencia de las Escrituras como sigue. La suficiencia de las Escrituras quiere decir que la Biblia, toda la Biblia, contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención
y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Esta definición, hermanos, hace énfasis en que es solo en la Biblia donde debemos buscar las palabras de Dios para nosotros. También, hermanos, nos recuerda que Dios considera que lo que nos ha dicho en la Biblia es suficiente para nosotros y que debemos regocijarnos en la estupenda revelación que nos ha dado y estar contentos con ella. Gloria al Señor. ¿Qué se entiende, hermanos, pues, por suficiencia de las Escrituras? Es el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, y que están expresamente expuestos en las Escrituras o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y esto, hermanos, es importante. A esta revelación de su voluntad, nada ha de añadirse ni por nuevas relaciones del Espíritu, ni por las palabras o por las tradiciones de los hombres. Esto, hermanos míos, está siendo atacado en la actualidad. Permítame, mediante algunas ilustraciones, ser incluso un poco más preciso. En los últimos años, hermanos, en algunas iglesias, ha llegado a considerarse por parte de algunos líderes el desarrollo de lo que podíamos decir técnica administrativa mundana. ¿Qué quiero decir con esto? Me explico, hermanos. Quiero decir que algunos buscan el éxito de las iglesias de la misma forma que las grandes empresas utilizan tipos de estrategia de mercadotecnia para hacer crecer sus empresas. Así pues, hermanos, hay muchos que se postran ante estas estrategias como si fueran la clave para edificar el reino de Dios. Y esto, hermanos, en mi opinión, es un ataque a la suficiencia de las Escrituras. ¿Por qué? Porque se está acudiendo, hermanos, a las técnicas de administración y sistemas corporativos que el mundo usa y no a las Escrituras, como si fuesen las claves estratégicas que la Iglesia necesita para su crecimiento y desarrollo. Esto, hermanos, es un ataque en el área del crecimiento y desarrollo de la Iglesia, porque es solo por medio de la suficiencia de las Escrituras donde tenemos una total y absoluta garantía de crecimiento sano y genuino y de desarrollo de la propia Iglesia basado en la suficiencia de las Escrituras. No hay, hermanos, sustituto para la palabra de Dios. Nuestra salud espiritual y el de nuestras iglesias dependen directamente de nuestro apego irrestricto a las Escrituras. Tratar, hermanos, de solucionar nuestros problemas espirituales haciendo uso de la sabiduría del mundo es cambiar paja por oro o ajenjo por miel. Nada, hermanos míos, nada, absolutamente nada, sobrepasa a la palabra de Dios, porque ella es suficiente para nuestras vidas. Nada puede compararse a la bendita, a la gloriosa y a la divina, a la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, desde otro ángulo diferente, la suficiencia de las Escrituras también están siendo atacadas por algunos que, pensando que la Biblia no posee todo lo que necesitamos, están enfocándose en el entretenimiento en las iglesias, haciendo los cultos más amenos y entretenidos, según ellos, para que la gente no se aburra. Y con esto, hermanos, se está sacrificando en aras del entretenimiento la centralidad y la suficiencia de las Escrituras en los púlpitos cristianos. Esto es un ataque, hermanos, a la palabra de Dios. Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamar la palabra de Dios con claridad y frecuencia. En lugar de adaptar la fe cristiana, hermanos amados, para satisfacer las necesidades de los consumidores, debemos proclamar la Biblia y la suficiencia de las Escrituras como la única opción de la verdad salvadora. La verdad bíblica es, pues, hermanos, indispensable para el entendimiento, nutrimiento y disciplina de la Iglesia. Mirad, hermanos, hay iglesias que sufren de enanismo
a causa de que su fuente de alimentación no es la palabra de Dios, sino tradiciones culturales y experiencias humanas, las cuales lamentablemente, hermanos, son puestas al mismo nivel de la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, hermanos, cuando esto pasa, cuando una iglesia no está fundamentada en la palabra de Dios y por la palabra de Dios, se produce una regresión al infantilismo. Por eso, hermanos, en cierto lugar de la Escritura y a una determinada congregación cristiana, dice la palabra del Señor, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, la iglesia del Señor, no puede convertirse simplemente en otro centro de atención al cliente que ofrezca una religión a medida y un catálogo de espiritualidad para acomodar las conciencias fuera de la palabra de Dios. Es pues, hermanos, nuestra responsabilidad como iglesia, como siervos constituidos por Dios, el mantenernos firmes en las Escrituras. ¿Para qué? Para que no seamos zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por la astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Por tanto, hermanos, luchemos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, pues no somos, hermanos, ni más ni menos que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria al nombre del Señor. Dicho esto, hermanos, en forma introductoria, quisiera pasar ahora a examinar los textos que nos hablan sobre la suficiencia de las Escrituras. Voy a tomar, hermanos, en esta noche dos pasajes que son muy conocidos por todos nosotros. En primer lugar, hermanos, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde estaremos examinando el texto y posteriormente, si Dios quiere y el tiempo lo permite, hacer un paralelo sobre el Salmo 19, versos 7 al 9, donde también se nos habla, hermanos, de la suficiencia de las Escrituras. Así pues, hermanos, este texto de segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a detenernos aquí, hermanos, examinando este pasaje. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Cuando dice toda, hermanos, esa palabrita griega paságrafía theonustos, esa palabra toda nos está hablando, hermanos, de la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Toda la Escritura, no solamente porciones determinadas, sino toda la Escritura, de tapa a tapa de tu Biblia, hermano y hermana, es la palabra de Dios. La inspiración, hermanos, verbal y plenaria de las Escrituras significa que toda la Escritura, los 66 libros de la Biblia y ningún otro, son inspirados por Dios en todas sus partes y palabras. Esto significa, hermanos, que no existe un solo libro en la Biblia que sea no inspirado o que contenga partes no inspiradas a un grado de menor autoridad. También significa, hermanos, que incluso la gramática, el vocabulario y la sintaxis de la Escritura es inspirada. Cada letra, cada palabra, cada oración en la Biblia es de suma importancia y es importante y debe ser cuidadosamente, hermanos, traducida. También significa, hermanos, que todos sus diferentes tipos de estilo, hermanos, ya sea narrativos, poéticos, epistolares o proféticos, todos son inspirados por nuestro Dios. Toda la Escritura, toda la Biblia que tienes en tus manos, toda la palabra de Dios que tienes en tus manos es
palabra de Dios. Gloria a Dios. Toda escritura, grafía, gloria al Señor. Esa palabra, hermanos, toda la escritura es inspirada. Y esta palabra inspirada, theonustos en griego, hermanos, es una palabra muy curiosa. Curiosa, hermanos, porque el griego es un idioma que da más importancia a las ideas que a otras cosas. Cuando Pablo quiso transmitir lo que el Espíritu Santo puso en su corazón, no había palabras para poder transmitirlo y se tuvo que inventar esta palabra. Esa palabra no existía, hermanos. Así que Pablo la inventó. Es una palabra inventada por Pablo, hermanos. Y significa Dios soplada o alentada, o Dios respirando por su palabra, o el aliento de Dios. Quiere decir, hermanos, que tu Biblia, la que tienes en tus manos, gloria a Dios, que ha sido copia de copia de copia y que podemos de esa forma remontarnos casi al texto original, ese original fue inspirado por Dios. Y podemos decir, hermanos, con certeza que nuestra Biblia ha sido inspirada por Dios, pues es copia fiel de aquella que se emitió en su momento. Es verdad que las versiones de la Biblia, hermanos, no son inspiradas, sino que solamente el texto original fue inspirado, pero podemos tener una certeza, hermanos, casi absoluta de que tenemos la palabra de Dios en medio de nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. De forma que cuando tú hables la Biblia, podemos permitirme, hermanos, esta expresión, sentir el propio aliento de Dios. Alabado sea su nombre. Es como cuando yo ahora en estos mismos momentos, al expresar mis palabras, sin otro remedio, tengo que soltar mi aliento para pronunciar las palabras. Así, hermanos, cuando abrimos la Biblia, la palabra de Dios, podemos ver cómo Dios respira por medio de su palabra, cómo Dios transmite su aliento y cómo, hermanos, podemos sentir la propia voz de Dios en las Escrituras que nos hablan a nuestras vidas. Que el nombre del Señor sea glorificado, hermanos. Ahora, hermanos, en virtud del hecho de que toda la Escritura es inspirada por Dios, por tanto, es útil o es beneficiosa o provechosa. Es un instrumento, es una herramienta práctica e indispensable y deberíamos hacer buen uso de ella. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí, hermanos, el texto nos está diciendo qué es la palabra de Dios. Pero ahora, a partir de ahora, el texto nos dice algo que ya es muy significativo. Y empieza con un para, gloria al Señor. Cuando hay un para, hay un hermano que lo dice muy bien, y es lo siguiente. Cuando veas un para en la Biblia, párate. Porque la palabra para siempre indica propósito. Hemos estado contemplando lo que es la palabra. La palabra es de Dios, la palabra es inspirada, toda la Biblia es inspirada. ¿Pero para qué? Para. Este para nos indica el propósito. Un para, hermanos, que tiene una cuádruple enseñanza. Primero, para enseñar. Gloria a Dios. Didascalía, esa palabrita griega que significa doctrina y se refiere a la instrucción divina o el contenido doctrinal de la palabra de Dios. Lo que se quiere decir, hermanos, con esta palabra enseñar es la actividad de impartir conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo. La iglesia, hermanos, que no tiene un estudio bíblico, es una iglesia en la que falta un elemento esencial. Por tanto, hermanos, la Biblia traída a la iglesia en forma de estudio, no solo, hermanos, es un artículo de lujo, no, hermanos, es una necesidad apremiante y bíblica, porque una de las capacidades que tiene la Biblia como suficiencia es enseñarnos, es doctrinarnos, es formarnos. Gloria al nombre del Señor.
Y por tanto, el estudio bíblico, hermanos, en la escritura, en las iglesias, perdón, es necesario para la buena vida del cristiano. Las escrituras, hermanos, suministran el cuerpo comprensivo y completo de verdad divina que es necesario para la vida y la piedad. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, hermanos, nos dice que es útil para redarguir. Elegmos, esa palabra griega, significa certeza, convicción, enseñar, reprender o redarguir. La Biblia, hermanos, es útil para reprender a las personas por su conducta errónea o sus creencias equivocadas. Las Escrituras exponen todo pecado a la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y como es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al nombre del Señor. En tercer lugar, hermanos, para corregir. Y esto podríamos también traducirlo como restaurar. Restaurar a un estado recto o correcto. Se usa, hermanos, refiriéndose a lo mejor en la vida, en el carácter, para corregir. Y mirad, si el punto anterior, reprender, enfatiza el aspecto negativo, en este punto, corregir, enfatiza el lado positivo. No solamente se debe advertir al pecador que deje el mal camino, sino que debe ser orientado hacia el camino correcto o derecho. Toda la Escritura también puede hacer esto, hermanos. La palabra tiene un carácter restaurador. Y mirad lo que os digo, para restaurar, la mejor forma de hacerlo, hermanos, es con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no son mis palabras las que restauran al caído o las que restaura al hermano que necesita restauración. Es la palabra de Dios la que tiene la capacidad de restaurar. Por eso nuestra boca tiene que estar llena siempre de la palabra bendita de nuestro Dios, porque es esa palabra, hermanos, y no nuestras palabras, las que tienen la capacidad de restaurar a nuestros hermanos. Gloria al Señor. Y en último lugar, dice el texto, para instruir en justicia. Gloria al Señor. Esta palabra también denota, hermanos, la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción. Y de ahí, por consecuencia, también la disciplina y la corrección. Todo cristiano necesita, hermanos, disciplina para que pueda prosperar en la esfera en que la santa voluntad de Dios se considera normativa. Alabado sea su nombre. Y cuando está hablando de disciplina, está hablando de formación, está hablando, hermanos, de aquello que nos da el carácter conforme Dios quiere a nuestras vidas. Pero permitirme abrir un paréntesis simplemente y tomar esta palabra disciplina también en el sentido de que cuando alguien nos disciplina como cristianos, cuando el pastor o los hermanos toman autoridad porque ven necesaria una disciplina en nuestras vidas, nunca debemos de tomarlo como un castigo. No, hermanos míos, la disciplina no es un castigo. Si se hace como castigo, la disciplina no es disciplina, hermanos. La disciplina es una medicina, hermanos. Una medicina que es necesaria en un momento determinado para mi vida y que los hermanos me la administran por mi propio bien. Y aunque no me guste esa medicina porque puede saberme amarga, es necesaria para restaurar mi vida. Ahora bien, los hermanos que me administran, ellos deben siempre de regirse por los parámetros bíblicos, porque es de ahí desde donde emana nuestra disciplina. Por eso dice aquí, para instruir en justicia, o sea, para formarnos, para disciplinarnos o para corregirnos en el caso que sea necesario. Tal, hermanos, es ese carácter de entrenar
a los cristianos en justicia y que la palabra de Dios tiene la capacidad de hacerlo. Necesitamos, pues, hermanos, toda la Escritura para adquirir la capacidad de realizar esta cuádruple tarea que se ha descrito en este pasaje: enseñar, administrar la reprensión, corregir, entrenar en justicia. Con un glorioso propósito en mente, hermanos. Un propósito que a su manera y a su tiempo Dios hará que sea comprendido en el corazón de todo su pueblo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo voy a lanzar una pregunta retórica y espero que no me contestéis, porque es una pregunta retórica. ¿Qué debemos hacer de más de lo que Dios nos ordena en la Biblia? ¿Qué debemos de hacer aparte de lo que la Biblia nos ordena en su palabra? Te lo voy a decir. Nada. Absolutamente nada. Si guardamos las palabras de la Biblia, según este pasaje, seremos perfectos y estaremos haciendo toda buena obra que Dios espera tanto de ti, hermano mío, como de mí. Así que si nos sometemos a la Escritura, si nos plegamos a su palabra, la palabra de Dios tiene la capacidad, la palabra de Dios tiene la suficiencia de darnos estas virtudes y estas propiedades que nuestras almas y nuestras vidas cristianas necesitan. Necesitamos, hermanos, dejarnos gobernar por la bendita palabra de Dios. No por capricho, hermanos, sino porque es en la Biblia donde encontramos la suficiencia para nuestras vidas. Que el nombre del Señor, hermanos, sea glorificado. Vamos pues ahora, hermanos, al Salmo 19:7, al verso 9, donde dice así el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, los términos tanto testimonio, mandamiento, precepto, temor, juicios, más que indicar diferentes prescripciones de Dios, hermanos, son sinónimos de su palabra, son sinónimos de su instrucción, son sinónimos de la Biblia, de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Se usa aquí, hermanos, una serie de vocablos que se refieren a la palabra de Dios. Desde el verso 7 al 9, todos veremos ahora, hermanos, unos adjetivos que son pasivos y que describen qué es la palabra de Dios. Por tanto, vemos, como podremos observar a continuación, que es perfecta, fiel y un largo etcétera. Y después veremos, hermanos, en cada renglón, después del adjetivo pasivo, veremos unos verbos que son activos, unos verbos en voz activa, que nos dicen qué hace la palabra de Dios. O sea, la suficiencia de la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Y así podremos examinarlo y ver las virtudes y capacidades que tiene la Escritura. En el Salmo 19, hermanos, se dan 6 atributos o 6 características que son adjetivos, como hemos dicho, y que corresponden después con unos posteriores efectos que son verbos y que son verbos activos, que eso redunda en la vida de las personas. O sea, los verbos, los adjetivos pasivos nos hablan de lo que es la escritura, pero los verbos activos van dirigidos a las personas, tanto a ti como a mí, porque es la virtud que tiene la palabra de transformarnos y de hacer la vida como Dios quiere que la vivamos. Primero, la ley de Jehová, hermanos, es perfecta, que convierte el alma. Perfecta. Este adjetivo, hermanos, la ley de Jehová es perfecta, significa perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno,
Gloria al nombre del Señor. Es el conjunto de doctrina, hermanos, para instruir nuestra vida. La instrucción de Dios, cómo operar en nosotros. Es el manual de instrucciones que no carece de nada, es perfecta, es completa. La Escritura lo tiene todo, lo abarca todo. Gloria al nombre del Señor. Está llena, está completa. Gloria a su nombre. Son las instrucciones completas, hermanos. No le falta nada. No hay nada que añadir a la Escritura. Y lo abarca todo. Gloria al nombre del Señor. Y porque esto es así, que la Biblia, hermanos, es completa, es perfecta, como decía aquí, perfecta, este adjetivo, tiene, hermanos, este verbo activo también, y es que dice, y tiene el poder de transformar. ¿Cómo? Que convierte el alma. O sea, la palabra de Dios es perfecta, adjetivo pasivo, y ahora tiene la capacidad, que es el verbo activo, que convierte el alma. Convierte tu alma y convierte mi alma. Nosotros hemos sido convertidos por la palabra de Dios. Ha sido la semilla de la palabra de Dios que ha sido llevada a nuestros corazones y que el Espíritu Santo, hermanos, por esa semilla ha sido la que ha transformado nuestra vida, que ha cambiado nuestra alma. Gloria al nombre del Señor. El instrumento que Dios utiliza, que nos transforma, que nos cambia el interior, que nos restaura, que nos ayuda y que siempre está con nosotros. Gloria al Señor. El siguiente paso de este salmo es: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová, vamos a verlo aquí primero, hermanos, es fiel, es un adjetivo nuevamente. Y por esto, hermanos, hace sabio al sencillo. Cuando habla de testimonio, está hablando, hermanos, como un sinónimo de la Torá o de la palabra de Dios. De las dos tablas de la ley eran llamadas edot. Es la palabra que aquí utiliza en hebreo, edot. La ética bíblica, es específica. Así da dirección y estabilidad a la vida. Pero cuando habla de edot, no solamente se limita a la palabra de la ley, sino que está hablándonos de la escritura en su conjunto. El testimonio de Jehová. Gloria al nombre del Señor. El adjetivo dice que es fiel. Es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. Es la propia declaración de Dios sobre sí mismo. Su propio testimonio, hermanos. Este testimonio es fiel, es seguro, es confiable, es digno de confianza, no contiene error. Gloria al nombre del Señor. La Biblia es fiel, hermanos. Es su palabra y podemos estar seguros y confiar en él, en la palabra de Dios, de forma, hermanos, total y absoluta. Pero la palabra de Dios en este adjetivo no solamente es de forma contemplativa, sino que aquí también lleva un verbo activo. Dice que hace sabio al sencillo. Gloria a Dios. O sea, y otorga sabiduría. ¿Por qué? Porque hace sabio al sencillo. Esa es la suficiencia de las Escrituras. O sea, al simple, aquel que la recibe como un niño, porque así es como debemos de recibir la palabra de Dios. A este lo capacita, lo hace hábil para los aspectos de la vida, porque recibe la palabra y confía en ella. Por eso el Salmo, hermanos, 119, 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, con tu palabra, porque siempre están conmigo. Si tú quieres ser un hombre y una mujer sabia y sabio, debes, hermanos, de guardar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios, hermanos, nos ayuda para ser más sabios que nuestros enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos. El adjetivo. Y ahora el verbo activo, que alegran el corazón. La palabra de Dios aquí como adjetivo es recta. Los mandamientos de Jehová son rectos. Son las doctrinas de Dios.
las verdades declaradas por el Rey. Estos son rectos, hermanos, porque indican el sendero correcto, te llevan por el camino adecuado, por la dirección correcta para nuestra vida. La palabra de Dios es recta, hermanos. La palabra de Dios no te lleva por desfiladeros, ni te lleva de aquí para allá, ni te trastorna. Es una palabra recta. Gloria al nombre del Señor. Directa, recta. Es el camino confiable para acercarnos al Señor, que alabado sea su nombre. Y como es una palabra recta, tiene un verbo activo y alegra el corazón. Gloria al nombre del Señor. Mirad cuánto gozo y cuánto deleite, hermanos, cuánto beneficio y cuánta alegría trae a nuestro corazón la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios la leemos, hermanos, y entendemos la rectitud de la palabra, esa misma palabra, hermanos, alegra nuestro corazón. Yo, hermanos queridos, de verdad, soy un hombre donde siempre escucho la voz de Dios en la Biblia, en la palabra de Dios. Con esto no quiero desmerecer a algunos hermanos que hayan entendido algunas experiencias subjetivas. Yo los respeto, hermanos, pero a mí el Señor siempre me habló por la palabra de Dios. Siempre me habló por la Biblia, hermanos. Y siempre que Dios me habló por la Biblia, siempre alegró mi corazón. Siempre sentí alegría, porque no hay una palabra que nos llene más de alegría, hermanos, que la palabra de Dios. La palabra de Dios es recta y nos da plena satisfacción a nuestra vida. El precepto de Jehová, dice el salmista, es puro, que alumbra los ojos. Es puro, hermanos. El precepto de Jehová es puro. No son opciones ni sugerencias, sino mandatos. La Biblia presenta demandas, es verdad, hermanos. Son exigencias para nuestra vida. Tiene autoridad. El precepto es puro. Tiene el sentido de lúcido, esclarecido, bruñido, resplandeciente. Gloria a Dios. Por eso dice que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra con esa luz que intrínsecamente lleva la propia palabra. Alumbra nuestros ojos, nos da entendimiento, nos ayuda a discernir sin confusión y a ver lo que hay en nosotros, hermanos. Esa es la palabra de Dios, porque nunca llegaremos a descubrir lo que somos si no es con la luz de la palabra de Dios. Cuando la luz de la palabra de Dios viene a nuestra vida y alumbra nuestro interior, somos capaces de vernos lo que somos, hermanos. Y es entonces cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de arrepentimiento y de ir urgentemente a los pies del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el salmista, hermanos, la exposición de tus palabras alumbra porque hace entender a los simples. Alabado sea su nombre. Y en último lugar dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es limpia la palabra del Señor. Porque la Biblia, hermanos, nos enseña en cómo temer a Dios, cómo ha de ser nuestra adoración a Él. El temor de Jehová es limpio. Gloria a Dios. Tememos a Dios, sí, pero de una forma limpia, hermanos. La palabra de Dios no tiene mancha, no tiene defecto, es santa, no está adulterada, ni nadie puede adulterarla. Nunca, nunca, nunca podemos tergiversar ningún versículo de la Escritura para acomodarlo a nuestras propias creencias o teologías y tintar de esta forma la Escritura bajo nuestro propio criterio. Porque eso, hermanos, nos haría no exegetas de la palabra, sino más bien la otra palabrita que todos vosotros sabéis, porque hay entre vosotros hombres de mucha capacidad, que es la eisegesis, que significa introducir en la Escritura lo que no está. Nosotros es más válido decir no entiendo este pasaje que no quererlo retorcer con nuestras ideas o teologías preconcebidas para que de esta forma la Biblia diga lo que quiero que yo diga. Esto es lo que hacen, hermanos, algunos como los testigos de Jehová que han tergiversado la Escritura, o también
los nuevos mesiánicos, que también con esa versión del código real, que no es ni una versión ni es nada, también han tergiversado esa palabra de Dios. Por tanto, hermanos, nosotros debemos de entender que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, porque la Biblia nos enseña en cómo temer a Dios, cómo acercarnos a Dios, con reverencia, sí, con temor también. Dios es tu Padre y Dios es mi Padre. Pero Dios, hermanos, no lo podemos tutear, ni lo podemos tomar de la pechera como si fuera nuestro amiguete. A Dios hay que respetarle, hermanos. Hay un temor que debemos de tener. Entender, hermanos, que Dios es Dios y que Él está en el cielo y que nosotros estamos en la tierra. Así como el Padre Nuestro, cuando dice Padre Nuestro y nos introduce con esa confiabilidad de Padre y nosotros como hijos, pero al mismo tiempo dice que estás en los cielos. Y ese que estás en los cielos está marcando esa distancia de temor reverente, porque Él está en el cielo, hermanos, y nosotros estamos en la tierra. Es nuestro Padre, verdad, pero hay que tener un temor reverente, del Señor, porque es nuestro Dios, al cual, hermanos, tenemos que tenerle reverencia. Y como es así, hermanos, dice, permanece para siempre. Ese es el verbo activo. Es eterna, hermanos, es relevante en todo tiempo y lugar. La palabra de Dios no cambia. Trasciende las épocas, no se vuelve anticuada. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová, hermanos, son los veredictos de Dios como juez eterno, las decisiones judiciales de quien tiene la autoridad suprema. Estos son verdad, verdaderos, fidedignos, confiables. La Biblia, hermanos, es la verdad suprema y absoluta. Y por eso dice que son justos, derechos, que nos hacen estar en una posición de justicia delante de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente, es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad. ¿A qué otra cosa vamos a recurrir para encontrar consejo mejor que este, hermanos? La palabra de Dios transforma el alma, hace sabio al sencillo, trae gozo a la vida, alumbra los ojos, no pasa de moda, es justa. ¿Qué más puedes necesitar tú, hermano mío, o yo? En la palabra de Dios, hermanos, tenemos todo lo necesario. Es perfecta, hermanos. Podemos confiar en la palabra de Dios, descansar en sus promesas y testimonios, porque es segura. Con la palabra de Dios podemos saber cuál es el camino correcto para nuestra vida. Con la palabra de Dios podemos discernir adecuadamente y tener luz para ver. La palabra de Dios, hermanos, como hemos dicho, no pasa de moda, es actual y eficaz. Y siempre podemos estar seguros al 100% de que nada en ella nos va a defraudar. Siendo este, hermanos, un mundo de mentiras y de falsedades, qué bueno es tener la palabra de Dios, donde podemos estar seguros que tenemos la verdad. Que el nombre del Señor sea glorificado. Quiero concluir, hermanos. Quiero concluir. Y concluyo. La Biblia, hermanos míos, es la única regla suficiente, segura e infalible para todo conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para fe, obediencia y salvación. La conclusión, hermanos, no puede ser diferente a la que ya se ha dicho y de la que me he propuesto compartir con vosotros. Y tratar de decirlo de otra manera sería seguir argumentando este tema, y de hecho, hermanos, se podría seguir argumentando, pues aún queda mucho por decir, finalmente llegar a la única conclusión a la que se puede llegar. La palabra de Dios, escrita en la Biblia, es suficiente. Así, hermanos, como dice la palabra de Dios, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. A Dios sea la gloria. Amén, amén y amén. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por prestarme tu palabra en esta hora y compartirla con mis hermanos. Te ruego, Señor, que aquello que yo no haya podido expresar adecuadamente, seas tú capaz, Señor, porque lo eres, de transmitirle, Señor, aquello por lo cual tú has enviado tu palabra. Gracias, Señor, por la dicha de estar con mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, hermano Raúl. Gracias, Iglesia del Señor en Burgos, por este espacio de tiempo que me habéis concedido y de compartir, hermanos, con vosotros lo que había en mi corazón. Gracias por acordaros de mí y recibid, hermanos, de este vuestro hermano que os ama, os quiere y os respeta, vuestro hermano José, un fuerte y fraternal abrazo para todos en Cristo Jesús. Doy paso ya, hermanos, al pastor para que él continúe.